Traspaso de sueños. Por Algernon Blackwood. Las pequeñas plumas del crepúsculo flotaban entre las hojas de otoño. Cuando llegamos tan inesperadamente a la posada que no estaba marcada en nuestro mapa a gran escala y muy oportunamente, porque Ducommen, mi amigo, estaba claramente cansado. Una irritabilidad ajena a su plácido temperamento hizo que el camino de las últimas horas fuera un poco difícil, y sentí que habíamos alcanzado esa estrecha frontera que se encuentra entre el fracaso. Otras 5 millas hasta la posada que elegimos esta mañana, le dije. Pero, pronto lo lograremos, a un ritmo constante. Y él gimió. Ya me cansé. Simplemente ya no puedo más. Se dejó caer sobre el trozo de pared rota para descansar, mientras la oscuridad visiblemente aumentó, y el viento húmedo y frío soplaba a través de los pantanos a nuestra izquierda. Pero detrás de la petulancia de su tono, debido al cansancio únicamente, yacía algo más también, algo que se había estado acumulando por días. Nuestro recorrido a pie no había resultado del todo a su medida, distancias siempre subcalculadas. Las posadas, además, malas. La gente hosca e inhóspita. Incluso el clima se cruzó. Y la decepción de Ducommen había sido en cierto sentido doble, de modo que sentí gran simpatía hacia él. Porque este era el país donde sus antepasados una vez reinaron como propietarios, grandes señores y demás. Él tuvo siempre deseo de visitarlo. Y secretamente en su imaginación había acariciado una imagen reconstruida, en la que él mismo de alguna manera interpretaría algunos papeles altos y distinguidos al que le correspondía su orgullosa sangre. Empleado hoy en una simple oficina de seguros, pero descendiente de una estirpe romántica y antigua, conocía íntimamente la historia del período. Las vacaciones habían sido planeadas cuidadosa y amorosamente. Y el malestar de los habitantes había destrozado su sueño, así fomentado y tan ansiosamente esperado. Él había llegado al punto de ruptura. No era esta posada a la que esperábamos llegar. Oscura una parte del mismo castillo. La había establecido a partir de mohos o registros suficientes, donde una vez habitó su familia en el esplendor de antaño. ¿Y si no se hubiera entregado a todo tipo de deliciosos sueños secretos en avance? Entonces fue aquí, al regresar de un pequeño reconocimiento privado en mi propia cuenta, que informé de mi valiente descubrimiento, de una inesperada mitad de camino, y lo encontré casi dormido sobre las piedras, sin querer creer la corta media milla que prometí. Solo otro nido de robo e insolencia, se rió amargamente, y de todos modos, no era la posada en la que contábamos. Me arrastró detrás de mí en silencio, mirando de reojo la caída choza, cubierta de yedra que estaba al lado de la carretera, y entré con gusto delante de mí para descansar mis miembros cansados, y no preocuparme en absoluto por un regateo que adivinaba podría resultar una vez más desagradable. Sin embargo, la posada resultó ser una sorpresa en otro sentido. Era completamente encantadora. En una sala grande ardía un fuego de turba. El dueño y su esposa fueron todos sonrisas y placer, dándonos la bienvenida con una dignidad pasada de moda que hacía imposible la negociación. Y en 10 minutos nos sentimos como en casa, como si hubiésemos llegado a una casa de campo donde nos esperaban desde hacía mucho tiempo. Muy pocos se preocupan por detenerse aquí ahora, nos dijo la anciana, con un tono cortés. Gesto que fue más cortés que deferente, ya no estamos en el viejo camino real, y mostró cientos de maneras innombrables que todos estaban enteramente a nuestra disposición.
hasta que incluso Ducomen se derritió y se volvió suave. Esto solo podría suceder en Francia, susurró con un toque de orgullo, como si afirmara que esta fragancia de vida dulce, ahora desapareciendo rápidamente del mundo, todavía permanecía en la tierra de su ascendencia y en su propia sangre también. Le dio unas palmaditas al enorme y tosco perro de casa, que parecía llenar la pequeña habitación donde esperábamos la cena, y la criatura amistosa, saltando con una especie de afecto contenido, añadió: otro toque de bienvenida. Su rostro y sus modales eran evidencia de amabilidad y entrenamiento. Estaba orgulloso de sus dueños y de los invitados de sus dueños. Pensando en las mascotas muy queridas en nuestras casas de campo inglesas. Esta bestia, me reí, seguramente ha vivido con caballeros. Y Ducomen lo tomó como felicitándose a sí mismo y con satisfacción personal. Es difícil decir después con precisión los innumerables pequeños toques que hacían que el cuadro fuera tan suave, y que fuera tan delicadamente sugeridos, pintados en silencio con tan hábil discreción espiritual. Él se destaca en mi memoria, bajo una luz extraña y destacada, como la más encantadora experiencia de muchos recorridos a pie. Y sin embargo, sobre todo, como un velo de asombro que evade toda descripción, una atmósfera de algo al mismo tiempo. Uso, la mejor palabra disponible, verdaderamente singular. Este toque de algo remoto, indefinido, único, comenzó a apoderarse de mí desde el primer momento, trayendo consigo un incalculable y extraño encanto. Adormeció como una droga todas las posibles sospechas, y en mi amigo detalle, la imagen más cercana a mi corazón, es decir, primero se traicionó a sí mismo, con un grado de sorpresa, además, no del todo alejado del shock. Porque cuando pasó delante de mí por debajo de aquel porche de poca altura, bastante innegablemente el alterado cambio indefinible vistió toda su presentación a mis ojos. A los ojos cansados, concedo libremente, como también que estaba anocheciendo, y que la magia transformadora del fuego de turba estaba detrás a él. Sin embargo, evitando párrafos de descripción vana, puedo poner una parte tal vez de la siguiente manera. Que su delgadez se volvió repentinamente toda gracia. La atmósfera del taburete de la oficina londinense, como la del empleado de vacaciones, desaparecido. Y que la forma en que inclinó la cabeza para entrar el dintel de la puerta, con vigas oscuras, era cortés y de alta educación, instinto con elegancia nativa y, en el verdadero sentido, aristocrático. Vino con una convicción instantánea y completa. Fue maravilloso verlo. Y me dio el curioso encantamiento de un momento. Todo lo que adiviné y amé en el hombre, generalmente algo enterrado, salió a la superficie. Una nota de la explicación siguió con bastante rapidez, media explicación en cualquier caso, que las casas alteran a las personas porque, como disfrazarse de mujeres y niños, proporcionan un nuevo marco a la apariencia general, y los puntos uno están acostumbrados a sufrir un reajuste. Sin embargo, con el sutil la alteración no pasó. No solo se aferró a él durante toda la tarde, pero lo más curioso es que aumentó. Mantuvo, efectivamente, su silencio todo el tiempo, pero era un silencio feliz y soñador que sostenía el encanto de la verdadera compañía. Su decepción desapareció tan completamente como el recuerdo de nuestras antiguas posadas tristes y gente mal acondicionada. Sin embargo, no puedo fingir que realmente lo observé atentamente, ya que un ataque desde otro lado dividió mi atención por igual, y el encanto de la hija de la casa en cuyos ojos, me pareció,
residía toda la silenciosa tristeza del país por el que habíamos caminado. Triste, mañana, tierra abandonada reclamó gran parte de mi observadora simpatía. El viejo la gente nos dejó enteramente a su cuidado, y la forma en que ella nos cuidó, adivinar nuestras necesidades antes de aventurarnos a expresarlas era más sugerente de la anfitriona perfecta que simplemente de alguien que tomaría pago por todo lo que ella suministró. La cuestión del dinero en efecto. No. Ni una sola vez, aunque no puedo decir de dónde vino mi impresión de que esta hospitalidad fue de hecho, ofrecida sin la menor idea de remuneración en plata y oro. Que sí llegó, lo puedo jurar. También, que detrás de esto no había ninguna sugerencia de precios rígidos que se pudieran exigir en el último momento sobre el motivo de que las condiciones no se habían fijado previamente. Nosotros fuimos recibidos como invitados esperados, y mi corazón dio un salto al encontrarme en este espíritu de cortesía pasada de moda. Que la avaricia de la vida moderna va por todas partes destruyendo sin reparo. Mañana o pasado, cuando hayan descansado, dijo la doncella. Suavemente, sentándose a nuestro lado después de cenar y atendiendo el fuego, voy a llevarlos por la avenida Tilo, hacia el río, y les mostraré, donde se pesca muy bien. Porque parecía natural que ella se sentara y charlara con nosotros, y solo después recordé claramente que el río estaba a unas buenas 5 millas desde donde nos alojábamos, a través de marismas que no podían presumir de ningún árbol, tilleuls menos que nadie, y de avenidas no hay vestigio por ninguna parte. Empezaremos, respondió rápidamente Ducomben, tomando un poco el aliento. Al amanecer. Y luego hizo señas, para que se fuera a la cama. Ella trajo las velas, nos las encendió con un trozo de papel del turba, y le entregó una a cada uno, con una pequeña sonrisa de anhelo en su corazón profundo y ojos suaves que recuerdo hasta el día de hoy. Dormirán mucho, y bien, dijo medio tímidamente, acompañándonos a el pie de las escaleras. Hice y ventilé las camas con mis propias manos. Y lo último que vi de ella, cuando doblamos la esquina del rellano, fue su graciosa figura contra la oscuridad, con la luz de las velas cayendo sobre las masas enrolladas de su cabello castaño oscuro. Ella nos miró con esos grandes ojos grises que me parecían tan llenos de anhelo, pero tan triste, tan paciente, tan curiosamente resignados. Ducomben me agarró del brazo casi bruscamente. Ven, dijo con energía repentina, y como si todo estuviera arreglado. Tenemos una levantada temprana. Muévase, recuerde. Me moví de mala gana. Todo era tan extraño y como un sueño, la belleza de la muchacha tan encantadora, el cambio en él tan absolutamente desconcertante. Es como estar con amigos en una casa de campo, murmuré, demorándose en un momento de desconcierto junto a su puerta. Viejos sirvientes de la familia casi, orgullosos y encantados de montar una, ¿eh? Y su respuesta fue tan completamente inesperada que esperé, mirando fijamente en sus ojos alterados. Solo espero que podamos escapar bien, murmuró. Quiero decir que es. Olvídalo. Evidentemente su estado de ánimo anterior había desaparecido hace un momento. ¿Te sientes cansado?, sugirió con simpatía. Yo también. Cansado como un perro, sí, respondió brevemente, luego añadió en un tono lento y sugerente. Susurró. Y también siento frío, extraordinariamente está frío. La forma significativa y cautelosa en que lo dijo me hizo sobresaltarme.
Pero antes de que yo pudiera hablar de escalofríos y remedios, rápidamente me cerró la puerta, dejando esas últimas palabras resonando en mi cerebro. Frío, extraordinariamente frío. Y me invadió una sospecha de lo que quería decir, sin invitación. Y llegó desagradable, y luego pasó inmediatamente dejando una vaga inquietud detrás. Porque el frío del que hablaba seguramente no era un frío corporal. Acerca de mí, su propio corazón también sintió una extraña sensación de escalofrío. El frío buscó una entrada. Pero no era un resfriado común. Más bien estaba en la mente y pensamientos y se estableció en el espíritu. Al describir su propia sensación es que él también había descrito las mías. Porque algo en el corazón mío parecía entumecerse. Me metí rápidamente en la cama. La noche estaba tranquila y sin viento, pero, aunque estaba cansado y me faltaba mucho sueño, la inquietud siguió afectándome. Yo yacía, escuchando la sangre corriendo por las delgadas paredes de mis venas, cantando y murmurando y, cuando por fin me quedé dormido, dos vívidos, como imágenes me persiguieron hasta dejarme inconsciente. Su rostro en la puerta mientras hizo ese último comentario. Y el rostro de la chica que había mirado hacia arriba con anhelo por encima de la vela a la sombra. Luego, al parecer de inmediato, me desperté completamente de nuevo, consciente, sin embargo, de que había pasado un intervalo. Pero consciente también de otra cosa que estaba increíble y algo espantoso, a saber, que mientras dormía, la casa había sufrido un cambio. Me atrapó, temblando en mi cama, completamente preparado, como si se hubieran aprovechado injustamente de mí mientras yacía inconsciente. Esta sorprendente idea de alteración externa me hizo estremecer. Como lo adiviné tan instantáneamente está más allá de toda explicación. Yo de alguna manera me di cuenta de que, si bien la habitación en la que desperté era la misma que antes, el edificio del que formaba un pequeño miembro había conocido en la oscuridad algún cambio transmutador y sustitutivo que lo había transformado de otra manera. Mi terror que tampoco puedo explicar, ni por qué, casi de inmediato, en lugar de aumentar, sutilmente cambió a ese entumecimiento que ya he mencionado. Un curioso y profundo desconcierto del espíritu que le robó angustia realmente aguda. Parecía como si solo una parte de mí, la persona despierta parte sabía lo que estaba pasando, y que otra parte permanecía dormida y ignorante. Porque la casa era ahora enorme. Había experimentado esta extraña transformación. De algún modo supe que el techo se elevaba a través del cielo. Oscuridad. Los muros abarcaban acres. Tenía torres, alas y almenas, amplios balcones y magníficos ventanales. Había crecido tanto digno y antiguo. Y se había tragado nuestra pequeña posada como cómodamente como un palacio incluye un dormitorio individual. La oscuridad sobre mí, por supuesto, lo oculté, pero sentí los pasillos abiertos, la boca abierta. De salones elevados, techos altos, habitaciones espaciosas, hasta que parecía perdido en el ser de algún edificio señorial que se extendía con imponentes majestad sobre la noche. Luego vino el instinto más, tal vez, un impulso impulsor que una simple sugerencia. Salir y ver. ¿Mirar qué? Me pregunté mientras iba hacia mi camino a la ventana a tientas, sin querer, o con miedo de encender una luz. Y la respuesta, sin ninguna explicación, fue dura y tajante como para atraparlos en el césped. Y la curiosa frase que sabía era correcta, pues el entorno había cambiado igualmente con la casa.
Aparté la cortina y miré hacia afuera. Sobre un césped que hacía unas horas seguramente había sido un lugar bastante desolado, camino llano, y más allá espaciosos jardines, delimitados por parques, madera, donde antes no había más que lúgubres campos medio cultivados. A través de una niebla elevada la luz de la luna brillaba débilmente, y por todas partes mi vista confirmó la singular impresión de extensión que he mencionado, porque a lo lejos a la izquierda otra masa de mampostería que era como el ala de alguna gran mansión, se elevaba vagamente en el aire, y debajo mis propios ojos un balcón saliente oscurecía caminos y parterres de flores. Luego, donde la luz de la luna lo alumbró, vi la amplia y lenta curva del río bordeando el césped entre macizos de sauces. Incluso el río tenía acercate. Y mientras yo miraba, esforzándome por forzarme de tanta ilusión. Un solo hecho que podría explicar, un arbolito en el césped justo debajo se acercó un poco más, y vi que era una figura humana, una figura que reconocía. Envuelta en una prenda larga y holgada, la hija de la casa estaba allí en actitud de espera. Y en la espera, fue inmediatamente explicada, por otra figura. Esta vez la figura de un hombre que me parecía extraño y familiar al mismo tiempo. Tiempo emergió de las sombras de la casa para unirse a ella. Ella se resbaló en sus brazos. Entonces se oyó el relincho de los caballos en sus establos, y la pareja se alejó con repentina rapidez, silenciosamente como fantasmas. Desapareciendo en la niebla mientras 3 minutos después escuché el crujido de cascos sobre la grava, muriendo rápidamente en la distancia de la noche. Y aquí me invadió una reacción repentina y salvaje, difícil de analizar. Como si esa otra parte de mí que no había despertado ahora llegara bruscamente al rescate, liberado de la inhibición de alguna droga. Sentí ira, disgusto, resentimiento y una ola de indignación porque de alguna manera estaba siendo usado como entretenimiento o diversión. Impulsivamente parecía que no había tiempo para juzgar o reflexionar y crucé el rellano, ahora tan extrañamente profundo y elevado, y, sin llamar, corrí precipitadamente hacia la habitación de mi amigo. La cama, bien seguida, estaba vacía. Las sábanas ni siquiera estaban puestas. Los muebles estaban en desorden. Las prendas esparcidas por el suelo, signos de fuga precipitada en todas direcciones. Y Ducommun, por supuesto, ya no estaba. Lo que pasó después me confunde cuando trato de pensar en ello, porque mi único recuerdo es el de correr distraídamente de un lado a otro entre su dormitorio y el mío. Hubo una carrera y un movimiento en la oscuridad, y luego tropezó pesadamente contra las paredes o los muebles o ambos, y la oscuridad se elevó sobre mi mente con una espesa cortina sofocante que cegó todo. Y recuperé el sentido en el camino abierto, amigo mío. De pie sobre mí, enorme en la oscuridad, y el trozo de pared rota donde había descansado mientras yo hacía un reconocimiento, justo detrás de nosotros. La luna estaba saliendo, el aire estaba húmedo y frío, y él me gritaba al oído. Pensé que nunca volverías más. Estoy descansado ahora. Será mejor que nos apresuremos y recorramos esas horribles 5 millas hasta la posada. Comenzamos, caminando tan rápidamente que llegamos allí en algo más de 70 minutos. Y no pasando por el camino ni un solo vestigio de casa ni de cualquier tipo de edificación. Yo era el silencioso, pero cuando Ducommun hablaba fue solo para maldecir el país desolado y triste, y preguntarse por qué sus antepasados habían escogido semejante desierto para vivir. Y cuando en cuanto nos hospedamos en esta posada que,
según él, era parte de su propiedad familiar original, pasó la tarde estudiando mapas y documentos, mediante los cuales admitió finalmente que todos sus cálculos eran equivocados. La casa en sí, dijo, debe haber estado más atrás a lo largo del camino por el que vinimos. El río, ya ves, señalando el viejo y sucio gráfico, ha cambiado un poco su rumbo desde entonces. Su cama más antigua yacía mucho más cerca del castillo, flanqueando el jardín de césped debajo del parque. Y él señaló de nuevo el lugar con un dedo que obviamente ahora ocupaba el lapicero de la oficina. Gracias por acompañarnos en la obra de El traspaso de sueños. Por Algernon Blackwood. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.